Estamos en Juliaca y nos encontramos después de muchas lunas con Betsabe Iturralde, una cantante boliviana que es muy querida acá en nuestra patria, reina de folclore boliviano, con 40 discos, con 40 años de vida artística, y ha venido desde España para Perú. ¿Cómo estás, Betsabe? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Julián, qué alegría volverte a ver después de tanto tiempo. Un saludo muy lindo, muy cordial para Full Ritmo. Que Dios te bendiga pues por esta labor que estás realizando, y para mí es una emoción grande de verdad poder saludar a toda la gente que gusta pues de Betsabe Iturralde a través de, a pesar de tantos años, ¿verdad? Seguimos difundiendo lo que es el folclore. Claro, acá hay mucha gente, muchos peruanos dicen que Betsabe es peruana, por favor. Y en Bolivia no saben, los jóvenes dirán que Betsabe es peruana también. Sí, pero soy una boliviana con corazón peruano. Quiero mucho a los peruanos, quiero mucho a esta tierra y a sus habitantes, desde luego. En España, ¿cuántos años has estado en España, amigo? He estado 7 años, Julián. Ya. Compartiendo también con muchos hermanos peruanos que radican en diferentes puntos de Europa, y pues contenta de haber regresado también, y al mismo tiempo muy contenta también porque voy a llevar otros saludos para otra vez allá al viejo continente. Has estado en Tacna, en Arequipa, Juliaca, full contratos. Sí, gracias a Dios he estado en muchos lugares. Pronto voy a estar en Lima y regresaré para fin de año para despedir el año viejo. Estaré en Arequipa y sucesivamente estaré otra vez también en Juliaca. Con el amigo Alfredo Noalca. Junto a Alfredo con su programa Sentimiento Perú, que es un programa muy visto, muy bonito acá en Juliaca. Tú cantas guaños, morenadas. ¿Qué más cantas, amiga? Bueno, pues tú verás, el folclore boliviano es tan amplio, tiene tantos ritmos, pues canto guaños, cuecas, taquiraris, morenadas, sayas, tincus, bueno, todo lo que el repertorio me lo permite, ¿verdad? Así que estoy muy contenta, Julián, no sabes la alegría que me da después de haber compartido esta rica cena acá en Juliaca y tener esta entrevista tan bonita, mandar saludos cordiales a todos los rincones del Perú, sin excepción. Y del mundo, porque esta vez lo ves todo el mundo, y lo ves España, tu tierra también. Ah, también. Tu segunda tierra o tu tercera tierra. Verdad, mi segunda tierra es el Perú. La tercera tierra es España. España, sí. ¿Tenías o tienes un proyecto de grabar con un músico importante boliviano? ¿Me estabas contando? Sí, precisamente voy a retornar. Estoy preparando una nueva producción junto a Juan Carlos Rodríguez Clavijo, que es el director del grupo Proyección. Así que muy pronto tendremos nuevas novedades, nuevas canciones, y con mucho entusiasmo, Julián. Estoy con unas ganas más que cuando empecé. Tengo muchas más ganas que No, y antes. se te ve muy joven, muy radiante, muy alegre. El tema fuerte que pegó el Perú hace 10 o 8 años atrás. Hace 30 años. 30 atrás, años, ¿no? Yo lo escuché hace 20 años. Clavelito. El Minero, Corazón de Madera. El Corazón de Madera. Antahuara. Una así chiquita, así, una chiquitita, por favor. Corazón de Madera. Delincuente. Un corazón de madera me voy a mandar a hacer. Un corazón de madera me voy a mandar a hacer. Para que no sufra ni llore ni sepa lo que es querer. Para que no sufra ni llore ni sepa lo que es querer. Buena, aplausos. Para terminar, ¿qué opinión tienes que ahorita en Juliaca, en todo el Perú, hay jóvenes valores, jóvenes artistas, también en tu propia tierra, en Bolivia, ¿no? Hay bastantes jóvenes que están cantando guayno, nuestra música andina? Bueno, sí, hay muchas cantantes nuevas, mucha juventud. De verdad, yo sorprendida, ¿no?, de que nuestro folclore, tanto boliviano, peruano, el folclore latinoamericano, esté en su buen momento. Ahora sí se puede vivir un poco de la música, cosa que antes no. Claro. Entonces yo mando saludos y felicito a todos los ¿Qué recomiendas valores a estos jóvenes valores? Porque tampoco podemos decir que son lo máximo, ¿no? Hay que recomendarles con Desde luego, tener su personalidad, tener su propio estilo
Y sobre todo yo pienso que ser humildes, ¿no? Un Bien. poquito, Bien. la humildad hace grande a una persona, entonces decirle simplemente eso, que no se le suban los humos. Que no pisen huevos. Que no pisen huevos, para todos nace el sol, así que Claro. para todos tenemos nuestro público, todas tenemos a todos tenemos nuestras preferencias también, ¿verdad? Entonces yo saludo mucho, felicito mucho tu programa porque tú sigues pues con esta revista. Ahora con la revista impresa. Con esta revista tan linda con mi amiga Dina Paucar, que alguna vez también he compartido escenario con ella. Así que pues, Julián, Y desearte... pronto vas a salir en la revista, Bexabe. Muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias, de verdad. Me pondré mis mejores chapitas. Chapitas. ¿No? Y que Diosito te bendiga y que sigas triunfando pues en tu trabajo, haciendo lo que sabes hacer. Gracias, Bexabe, y que sigan los éxitos. Despídete para Full Ritmo, para todo el Perú, para todo el mundo, para toda Bolivia. Julián, yo soy de las personas que no me gusta despedirme, decirles Bueno, simplemente hasta hasta luego. cualquier momento, hasta una Me parece próxima bien. oportunidad. Felicidades, Full Ritmo con Julián Peña. Gracias, Bexabe. Un aplauso de nuevo. Acá hay calor, estamos en Cuyaca. Gracias, amiga.